ustedes veían que un medio muy importante era el medio acuoso. O sea, muchas reacciones se producían en sistemas o medios o fases acuosas. Y en ese caso, como el agua es un solvente, ¿de qué tipo? ¿Polar o no polar? Ya responden, ya están respondiendo. ¿Polar o no polar? El agua. Polar. Hola. Muy bien, un solvente polar por excelencia. Era muy probable, y de hecho ocurría, que existieran iones en esa solución. Entonces, el medio acuoso, vieron que tiene una importancia muy grande. Pero también vieron que hay reacciones que no se producen en medio acuoso. Si ustedes, por ejemplo, tienen una muestra de carbonato de calcio sólido y la calientan, van a ver que se descompone en dióxido de carbono y dióxido de calcio, y esta reacción obviamente no se desarrolla en un medio acuoso. A ese tipo de reacciones las vamos a llamar no acuosas, o en la jerga química, fase seca. Reacciones en fase seca, no van a ser reacciones en medio acuoso. Entonces vamos a tener reacciones en medio no acuoso, fase seca, y reacciones en medio acuoso. Para las reacciones en medio acuoso, o para las reacciones en general, ustedes vieron que hay una forma, hay muchas formas de clasificarlas. Una de las maneras que ustedes vieron era a través de partículas intercambiadas o transferidas entre de un reactivo a otro. Por ejemplo, vieron tres tipos de partículas, tres tipos de transferencias. Transferencias de iones hidrógeno, transferencia de iones que no son hidrógeno, o sea, distinto del hidrogenión. ¿Y cuál otra falta? Electrones. La de electrones. Que corresponde, es una transferencia de electrones y corresponde a reacciones denominadas de óxido-reducción. Ustedes vieron esos. La de óxido-reducción se dan en cualquier medio, y las otras dos también se pueden dar en cualquier medio, pero ustedes la vieron particularmente en medio acuoso, la de iones y la de hidrogeniones. Hay un cuarto tipo de transferencia que no se vieron, y son las que vamos a ver ahora, relacionadas con lo que vamos a ver ahora, que son las transferencias de ligandos. Es decir, la partícula que se transfiere de un reactivo a otro se denominan ligandos. Y ya vamos a ver qué es eso. Y las especies químicas involucradas se denominan complejos. Entonces, ¿qué son los complejos? ¿Ven ahí una pantalla celeste? Sí, se ve. Bien. Bueno, ustedes habrán visto ahí, bueno, algunos que ya han visto algo de la asignatura, ya conocen cómo es esta cuestión, cómo arrancamos. Vamos a tener que ir buscando otra, porque hace muchos años que arrancamos de la misma manera, pero es un arranque de tema que implica, bueno, ahí decir, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es eso? Lo primero que uno se le ocurre decir es que eso es una manzana. Eso es una manzana. Pero en realidad estamos siendo imprecisos e inexactos, que lo que estamos viendo no es una manzana, sino una imagen de una manzana, una representación de una manzana. Por eso es importante tener en claro la precisión de los conceptos. Eso no es una manzana, es la imagen o representación de algo que llamamos manzana. Y bueno, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que en química tenemos una parte muy importante de la química, que es la parte de la simbología. Ustedes vieron en química general que existen
fórmulas químicas, como las que están representadas ahí, y las fórmulas químicas son justamente representaciones de especies químicas o de sustancias químicas. En particular, ahí se muestra la fórmula de un anión, el sulfato, la fórmula de un catión, que es el amonio, y la fórmula de una molécula, que corresponde a una sustancia molecular, que es el dióxido de carbono. Cada una de esas fórmulas representa una especie química, un individuo químico. Nosotros sabemos que el sulfato en una sustancia real no es solo. El sulfato es una especie, es un anión, es un individuo químico. Pero tiene que estar acompañado siempre de el catión. Entonces no vamos a tener sulfato solamente en una sustancia real. Si hay sulfato, tiene que haber, por ejemplo, un catión. Entonces decimos sulfato de sodio. Pero el sulfato en sí mismo es un individuo químico, es una especie química. Lo mismo el catión amonio, lo mismo la molécula de dióxido de carbono. Y se representa simbólicamente con letras y números. Letras, números y signos, en definitiva, como el menos y el más. Combinados de tal manera que tienen un sentido. Tienen un sentido para el químico. El químico cuando ve, o alguien que aborda un estudio de química, o está en la química, cuando ve estas simbologías, dice, bueno, se trata de fórmula de tales cosas, y bueno, se interpreta de determinadas maneras. Es decir, esta fórmula, esta simbología, esta representación, que al igual que lo que está a la izquierda es una imagen de una manzana y no es la manzana, esto que está acá es una representación del anión sulfato y no es el anión sulfato. De todos modos, nosotros decimos, cuando vemos la fórmula, que decimos, es sulfato. Ya sabemos que es la fórmula, es la representación de esa especie. Y interpretamos que las distintas partes tienen un sentido y que están ensambladas de alguna manera. Vemos una S mayúscula que para nosotros tiene un sentido representar de un elemento que llamamos azufre. La O mayúscula representa el átomos de un elemento que llamamos oxígeno, son dos elementos que sabemos que figuran en la tabla periódica, y el 4 me dice que hay 4 átomos de oxígeno cada uno del otro, del azufre. Y a su vez, el resto, que es el 2 menos, me indica que hay en esa estructura, en ese conjunto de 5 átomos, si yo contara todos los protones que hay, contando los 5 átomos, los protones que hay en los 5 átomos, y todos los electrones que hay, llegaría a la cuenta que hay 2 electrones más que el número de protones. O sea, el número de electrones es superior en 2 unidades. O sea, hay un exceso de 2 electrones respecto al número de protones, con lo cual aparece ese 2 menos, porque sabemos que los electrones tienen carga negativa. Entonces, es importante interpretar lo que significa cada una de las partes de la fórmula. Pero ¿esto a qué nos lleva? ¿Por qué estamos viniendo por acá? Porque estas fórmulas que teníamos, las habíamos aprendido en química general, y ahora vamos a introducir otros tipos de fórmulas de otras especies químicas a las que vamos a llamar complejos. Entonces nos van a aparecer fórmulas como estas, que también tienen características de, tienen elementos, los símbolos de elementos de la tabla periódica, tienen numeritos que indican, como el 2 y el 6, indican proporciones, cantidades relativas. También puede aparecer algo parecido a lo que vimos hoy, una carga neta de un catión o un anión, o si no se coloca, significa 0, significa que es una especie neutra. Entonces nos encontramos con otros tipos de fórmulas a las que no estábamos habituados de acuerdo a lo que vimos en química general. Y a su vez vemos algunas particularidades que no aparecían
que no aparecían en estas fórmulas. Por empezar, ¿qué hay en estas fórmulas que no hay en esta, en cuanto a la estructura? Al comienzo y al final de la fórmula. ¿Qué aparecen acá? Corchetes. Los corchetes. Aparecen corchetes. Y antes no era necesario, en algunos casos sí, en realidad, pero podíamos prescindir de los corchetes. Acá vemos que los corchetes se usan en estas fórmulas. Y además, lo que vemos, el primer elemento que aparece, ¿qué tipo de elemento es dentro de la tabla Metal. periódica? Es un metal. Un metal. Además, en particular, si vemos, está en una determinada zona de la tabla periódica, que ya vamos a ver, la zona de los metales de transición. Estas especies o fórmulas de este tipo corresponden a las que llamamos complejos. Entonces decimos, el primero de arriba es un complejo, el otro es un complejo y este también, el último es un complejo. Nosotros las vamos a llamar como especie simplemente complejos, pero también hay una denominación más estricta, más rigurosa, que es entidades de coordinación, que es la que determina la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ahí vemos en esta imagen recipientes con soluciones. Y las soluciones tienen la particularidad de ser coloreadas. ¿Eso a qué viene? Viene a cuento de que vamos a ver, una parte importante del estudio de los complejos, implicará el hecho de que muchos de ellos, en realidad la mayoría, cuando están en solución, son responsables de que la solución sea coloreada. O sea, muchas soluciones coloreadas deben su color a la presencia de alguna especie compleja. ¿De qué forma ocurre eso? Bueno, lo vamos a ver. ¿Entiende eso? O sea, muchas soluciones donde hay iones complejos o especies complejas presentan color. Y vamos a distinguir en realidad dos terminologías estrictas de la IUPAC. Entidades de coordinación y compuestos de coordinación. Ya vamos a ver la diferencia. O sea, las entidades de coordinación nosotros las vamos a llamar directamente complejos. Y los compuestos de coordinación vamos a ver que son compuestos que tienen una de sus partes es un complejo. Por lo menos una de sus partes es un complejo. Ahí vemos también varios ejemplos de soluciones coloreadas. En todas ellas hay disuelto algún complejo y ya vamos a ver de qué manera el complejo es responsable de que la solución sea coloreada. Abajo vemos muestras sólidas de sustancias donde aparece un complejo. Por ejemplo, sales, donde aparece un complejo. El color de la sal se debe justamente a la presencia de algún complejo. Bueno, entonces, acá, en esta fórmula, además, vemos ciertas particularidades que decíamos que no encontrábamos antes, los corchetes, el primer elemento, y después vemos también algunas cosas que parecen raras, como por ejemplo acá vemos entre paréntesis una parte de la fórmula me indica algo que parece ser la fórmula del agua al revés, es decir, esas particularidades son características de los complejos y es lo que vemos a continuación. ¿Cómo está formado un complejo? ¿Cuáles son las partes de un complejo?
Ahí, bueno, dice, ver introducción a la guía de problemas. En la primera parte de la guía de trabajos prácticos y problemas hay una introducción también a los complejos. Y en la estructura de un complejo, ¿qué es lo que habíamos visto? O el átomo metálico central. Recuerden, por ejemplo, el hierro en el complejo de arriba. Es un átomo o ion de un elemento metálico ubicado en el centro de la estructura. Ya estamos diciendo que está en el centro de la estructura. Y obviamente a él estarán unidos el resto de los componentes que aparecen en la fórmula. Los otros componentes se denominan ligandos. O sea, un ligando es un ligando. Es cada una de las especies unida al átomo metálico central. Como especie libre es una molécula o ion. Es decir, si ese ligando es este que está escrito OH2, oxígeno, hidrógeno, sub 2, esto nosotros lo sacamos de ahí, lo separamos, lo desvinculamos, lo desenlazamos del átomo central, lo dejamos aparte como especie libre, va a ser una molécula de agua. Pero metido acá en el complejo, no es una molécula de agua, mantiene su conformación oxígeno, hidrógeno 2, pero al estar unido al átomo central, ya no es una molécula de agua, sino que es un ligando. La esfera de coordinación, la unidad que incluye, la unidad completa, o sea, la unidad que incluye al átomo metálico central y los ligandos enlazados a él. Es decir, es lo que realmente, lo que nosotros pudiéramos aumentar una enorme cantidad de veces el tamaño de un complejo y pudiéramos verlo, lo que veríamos sería ese conjunto y esa es la esfera de coordinación. La fórmula, como vimos, se escribe entre corchetes, si fuera del corchete se indica la carga eléctrica global si la hubiera, o sea, puede haber complejos cationes, aniones, neutros, catiónicos, aniónicos y neutros. En particular, dentro de esa estructura se destaca lo que se denomina átomo donante o átomo ligado. Es el átomo mediante el cual el ligando se une al átomo central. Obviamente, si estamos diciendo que tenemos una estructura que está dada por la fórmula, donde tenemos un átomo metálico central, como hierro, por ejemplo, y hay varios ligandos unidos, el ligando se tiene que unir de alguna manera, tiene que haber un enlace, algún tipo de vinculación, porque estamos hablando de una unidad que se denomina esfera de coordinación. Entonces, el ligando, si el ligando tiene más de un átomo, el átomo que se une al central, al átomo central, el átomo del ligando que se une al átomo central, se denomina átomo donante o ligado. Pero puede suceder, como después vamos a aclarar mejor, un ligando puede tener un único átomo donante, en este caso se llama monodentado, ligando, más de un átomo donante, y en ese caso es un ligando polidentado o quelante. A su vez, una característica importante es que vamos a manejar muchísimo, es el número de coordinación. Y es el número de átomos donantes enlazados al átomo central. Y acá tenemos que poner en juego una cuestión que es fundamental en cualquier disciplina científica, en realidad en cualquier aspecto, en cualquier disciplina, en cualquier aspecto de la vida, que es la precisión en el lenguaje, es decir, ser claros en lo que decimos, en lo que expresamos y en lo que comprendemos. ¿Qué me refiero con esto? Dice número de átomos donantes
enlazados al átomo central. No dice número de ligandos, porque nosotros decimos, bueno, al átomo central hay ligandos enlazados, pero el índice de coordinación o número de coordinación está dado por el número de átomos donantes enlazados al átomo central. Ya vamos asumiendo y asimilando todos estos conceptos, que se complementan además con otro valor sumamente importante, que es el número de oxidación del metal. Es muy simple, ahí vemos, si nosotros vemos la fórmula del complejo que tenía hierro, el de arriba, nosotros sabemos que el hierro, incluso lo vemos en la tabla periódica, tiene 2 estados de oxidación típicos cuando está combinado, más 2 y más 3. Y entonces decimos, bueno, ¿cuáles de los dos es? Hay que determinarlo, tiene que quedar claro si es hierro 2 o hierro 3. Entonces aparece ese concepto, número de oxidación del metal central, del átomo metálico central. Se define como la carga con la que quedaría ese M si el complejo se separara en M y ligando. O sea, si el complejo lo desarmo, le separo los ligandos. Los ligandos que están unidos OH2 los separo como agua o molécula de agua, o los ligandos cloro los separo como cloruro. Si hago eso, el metal queda solito. La carga que le queda al hacer eso, ese es el número de oxidación. O sea, sería, mirándolo al revés, sería la carga original que tenía el catión antes de formarse ese complejo. Si yo hago al revés y ahora lo desarmo, queda con esa carga y a ese es el número de oxidación que tiene en el complejo. Se verifica una cuestión similar a lo que ya habíamos visto antes para números de oxidación en química general. Es decir, la suma que tiene que cumplir algebraicamente que el número de oxidación que tiene el metal más la suma de todas las cargas de los ligandos tiene que dar la carga neta del complejo, que es la que aparece, si la hay, arriba, bueno, la que sea, o si es 0, aparece arriba a la derecha, o si es 0, no aparece. Entonces acá hay una pregunta que tiene su importancia. Priscila, ¿querés preguntar algo? Tengo una duda. Sí, perdón, ¿me escucha? Sí. Escúchame, disculpen, si por ahí ustedes levantan la mano y yo no lo veo, igual interrumpan, no hay problema. Sí, dale. Perdón, gracias. En cuanto a lo que usted explicó del número de coordinación, explicó que es el número de átomos donantes enlazados al átomo central, pero no necesariamente tenían que ser ligandos. Si no son ligandos, ¿qué otra cosa puede ser? No. Lo que yo dije es, o sea, el complejo se conforma con un átomo central y varios ligandos unidos a él. De paso digo que los ligandos pueden ser todos iguales o puede haber algunos diferentes entre sí. Al átomo central hay unidos sí o sí ligandos. Los componentes unidos al átomo central son ligandos. Los ligandos se unen a través de uno más átomos donantes, como vamos a ver. Entonces, ya vamos a ver por qué tengo que contar los átomos donantes y no los ligandos. Puede coincidir o no el número de ligandos con el número de átomos donantes. ¿Entiende eso? Ya lo vamos a ver mejor ahora con ejemplo cuando aparezca. Perfecto, muchas gracias, profe. No, por favor, cualquier cosa no se queden con dudas. El tema es, ¿por qué se denomina átomo donante? O sea, yo digo, átomo ligado es bien gráfico, bien explícito. Átomo ligado, bueno, el que está unido.
Pero, ¿y por qué donante? ¿Qué significa donante? Que en principio no se entiende bien. Bueno, esto viene de una forma de ver un complejo, de varias que hay, fundamentalmente en el sentido de una forma de ver cómo se une, porque esa es una de las cuestiones claves. ¿Cómo se unen los átomos? Cuando nosotros decimos tenemos el anión sulfato, una pregunta que nos hacemos, sí, yo sé que están los 5 aniones juntos, pero el tema es cómo están unidos. Acá pasa algo similar. Hay una necesidad muy grande de determinar o de establecer formas de entender cómo se unen. Y una de las maneras, varias que hay, consiste en considerar, por ejemplo, acá vemos una típica fórmula de un complejo del elemento cobalto como átomo central, con 6 ligandos NH3 que se denominan ligandos amina, o sea, los ligandos pueden tener un nombre diferente a cuando están como molécula libre, en este caso se llaman ligandos amina, tiene la misma conformación del amoníaco, pero no es una molécula de amoníaco. Bueno, en ese complejo, por ejemplo, una forma de verlo es que como el amoníaco tiene, y prácticamente todos los ligandos tienen, por lo menos un par libre, suponer que ese ligando se une a través del par libre con el átomo central. O sea, cada ligando unido a través del par libre, o sea, dona en juego, dona su par libre, el par libre al elemento central. ¿Para qué? Para unirse a él. Y esto implica, ustedes cuando vieron en química general, ¿cómo llamaron al enlace covalente en donde se unen dos átomos A y B? Y uno de los dos es el que provee el par. No es que aportan un electrón cada uno y comparten, sino que comparten un par que es de uno de ellos. ¿Cómo se llama? Enlace dativo coordinado. O coordinado, exactamente. Entonces eso implica, ojo, esta forma de ver el enlace implica un enlace covalente, dativo o coordinado, según se vio en química general. Y de ahí viene incluso la denominación. Donante viene de eso, de que es como una donación. Por eso también viene la palabra dativo, de dar, de donar. Y a su vez aparece la palabra coordinado y de ahí viene el nombre, entidades de coordinación. Incluso la química que estudia los complejos se llama química de la coordinación. Ahí viene la palabra química de coordinación, entidades de coordinación, especies de coordinación, que está muy relacionada con los complejos. Y es una parte muy importante de la química. Y entonces, de esa manera, el átomo de nitrógeno del amoníaco, del ligando amina, el átomo de nitrógeno es el donante. O sea, los 4 átomos que forman la especie NH3, como especie libre es amoníaco, al unirse se une con uno de esos átomos, que es el nitrógeno. Es el que tiene el par libre según esta forma de verlo. Entonces, ese átomo es el átomo donante. Entonces, si contamos el número de átomos donantes alrededor del átomo central, tenemos el índice o número de coordinación. Bueno, acá ya adelantamos cuál es la cuestión relacionada con el
justamente con el hecho de que es átomo... Pero, disculpe. ¿Por qué es el número de átomos donantes y no el número de ligandos? Porque si en un ligando hay más de un átomo donante, es un ligando, pero son dos átomos donantes. ¿Se entiende eso? Entonces, no es lo mismo contar ligandos que contar átomos donantes. A veces sí, a veces no. En este caso sí. ¿Cuál es el índice de coordinación? Tengo 6 átomos donantes, el índice de coordinación es 6. ¿Cuántos ligandos tengo? 6. ¿Por qué coinciden en ese caso átomos donantes con ligando? Es simplemente porque cada ligando tiene un solo par para donar. O sea, es monodentado. Acá en esta otra imagen se muestra la tabla periódica y se remarca una zona de la tabla periódica que es la de los metales de transición. En realidad habría que abarcar las hileras, las tres hileras, las tres líneas de acá, las tres series, pero nosotros vamos a estudiar fundamentalmente los complejos de estos metales que están acá, que son de la primera serie de transición, son los que forman los complejos más conocidos y los que forman los complejos en mayor número. Principalmente son los más conocidos. Los metales de transición son metales que típicamente forman complejos, aunque en menor medida los otros metales también pueden formar complejos, pero por muy lejos, la mayor y abrumadora cantidad de complejos es formada por estos elementos de transición, como especie central, como átomo central. Acá vemos un poco el tema del número de oxidación. También va a ser muy importante, dado un complejo, cuya fórmula se escribe acá, un complejo que tiene cobre como átomo central, tiene ligandos cloro. En este caso los ligandos se llaman cloro, y si yo lo saco como especie libre, corresponde a anión cloruro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el número de oxidación del átomo central en ese complejo? Ese es un dato sumamente importante. Y entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que si lo desarmamos al complejo, o sea, desligamos los ligandos, vamos a tener por un lado el átomo central con una cierta carga y los 4 ligandos, que en este caso, como especie libre, son cloruros, aniones cloruros. La carga que, como decía antes, la carga que le queda al átomo central es el número de oxidación del mismo en ese complejo. Y se cumple que, entonces, como decíamos, N más la carga de los ligandos, que son 4 por menos 1, el número de oxidación más las cargas correspondientes a todos los ligandos, tiene que dar, cosa, la carga global, menos 2. De ahí podemos obtener el valor más 2. O sea, de esta manera que está acá, podemos obtener cuál es el número de oxidación. Incluso en muchos casos se puede hacer mentalmente. Acá vemos un modelo. Los modelos también son representaciones, diferentes a las fórmulas, pero representaciones al fin de un determinado sistema o de una determinada especie. En este caso, este es un típico modelo de esfera y barras. Los átomos se vinculan acá con barras,
En realidad es un modelo combinado, porque acá los ligandos utilizan el método de átomos unidos directamente, sin barritas. Y para poder visualizar bien la estructura, se utilizan para la unión ligando metal central, se utilizan las barras. Esto es un modelo, una representación. Fíjense, tenemos tenemos 6 ligandos, cada uno con un átomo donante. Son 6 átomos donantes. Este es un índice de coordinación 6, que es muy frecuente en los complejos. Un átomo central con su carga, que sería el número de oxidación. Y los ligandos NH3, cuando se separan, pasan a ser moléculas libres de amoníaco. Pero en esta situación que se muestra acá, no son moléculas de amoníaco, son ligandos. O sea, su identidad química, su estado químico es diferente, a pesar de que sigue siendo nitrógeno, hidrógeno 3. Eso es un concepto importante. Estas no son moléculas de amoníaco, son ligandos que tienen otro nombre, se llama amina. Doble M. Entonces, ahí aparece una lista de los ligandos monodentados. El amoníaco, como molécula, es un ligando monodentado. Normalmente se clasifican en aniónicos, neutros y cationicos. Los monodentados son los que tienen un solo par libre, que pueden poner en juego. No significa que tengan un solo par libre, sino que es un solo par libre el que pueden usar. Por ejemplo, el agua, la molécula de agua, que como ligando se llama aqua, tiene 2 pares libres. Pero de los 2, solo puedo usar uno. Entonces, en ese caso, en realidad, tiene 2 pares libres, pero actúa como monodentado siempre. El amoníaco, que como ligando se llama amina, o sea, acá en rojo o en morado, en rojo morado, aparece el nombre que tiene como ligando. En realidad, cada ligando, por ejemplo, el amoníaco, que se llama amina, tiene un solo par libre, entonces puedo usar ese solo. El agua, al actuar como ligando aqua, tiene 2 pares libres, ya lo sabemos. Pero usa uno solo, entonces monodentado, o se dice también que actúa como monodentado. Y acá aparecen unos ejemplos, no vamos a usar mucho, simplemente para verlo y para saber que existen, de ligandos que tienen más de un par libre con el cual se unen al átomo central. Por ejemplo, la etilendiamina, el desarrollo que tiene, por la estructura que tiene, en las puntas, en los extremos, tiene nitrógeno, cada uno con un par libre. Bueno, con esos 2, o sea, con ambos nitrógenos puede unirse, o sea, la molécula se curva y se une con los 2 átomos al mismo átomo central. Quiere decir que en una molécula hay 2 átomos donantes. Por ejemplo, por eso, si se unen 3 moléculas de esta a un átomo central, el índice de coordinación es 6, pero los ligandos son 3. Ahí está la cuestión de por qué el índice o número de coordinación es el número de átomos donantes. A veces es el número de ligandos, pero a veces no. Después hay otro ejemplo con 3 átomos donantes y otro ejemplo mucho más estructuralmente complicado, que es uno que tiene 6 átomos donantes. El LED es un reactivo que se utiliza en química analítica, después ahí en alguna de las clases lo vamos a ver, pero esto es
sumamente llamativo el hecho de que en una sola unidad, hay 6 átomos donantes y los puede usar a los 6 con determinados átomos centrales. Entonces, un solo ligando equivale ya con un solo ligando, tengo número de coordinación 6. Pero es un solo ligando. Con 2 de este tengo índice de coordinación 6 también, y con 3 de este tengo también índice de coordinación 6. ¿Entiende eso? Sí. Muy bien. Después acá, bueno, simplemente en este esquema se explicitan un poco las partes que estuvimos viendo, átomo metálico central, de acuerdo como están explicitados en la fórmula, átomo metálico central, átomo donante, ligando, carga neta del complejo, número de ligandos de cada tipo. Puede haber de más, puede haber todos ligandos iguales, como pasa acá, o pueden ser ligandos diferentes. Lo que es la esfera de coordinación. Acá, bueno, lo que decíamos recién, cuando la especie compleja posee solo ligandos monodentados, ahí sí, el número de ligandos es igual al índice o número de coordinación, porque coincide con el número de átomos donantes. Bueno. ¿El átomo donante siempre va a ir a la izquierda de la fórmula? Eso ahora vamos a eso justamente, porque llama la atención de que en esta fórmula, ya en el primer ejemplo que vimos, al comenzar, vimos que el ligando que corresponde a la molécula de agua libre, en realidad no se pone H2O, como sabemos ya, archiconocida la fórmula del agua, sino que se pone al revés. Ese es un requisito de la escritura de la fórmula. Porque una de las cuestiones importantes que ustedes vieron en los primeros pasos de química general, o incluso lo vieron algo también en el curso de ingreso, es muy importante manejar el idioma de la química, es decir, cómo escribimos las fórmulas, que son tan importantes en química, y cómo nombramos además, cómo desarrollamos o expresamos los nombres, porque cada sustancia o cada especie química es un individuo químico y al igual que las personas, tienen un nombre para que podamos identificarlos. Entonces, a las sustancias y las especies químicas las identificamos de esas dos maneras, con una fórmula y un nombre. Por lo tanto, una de las primeras cosas que vamos a ver, y de hecho, fíjense bien en ese documento que dice bienvenida y citación, porque ahí tienen algunos, indicaciones respecto de ya venir a la clase práctica con la formulación y nomenclatura vista, incluso visto algunos ejemplos. Por otro lado, los docentes le van a ir mandando cosas muy simples para que ustedes hagan para la clase, es decir, para que puedan aprovechar mejor la clase y para que tengan fundamentalmente una dinámica y un ritmo de estudio. Entonces, una de las primeras cosas que vemos es las reglas para las dos cuestiones. Reglas para escribir la fórmula y reglas para escribir el nombre o para expresar el nombre. Entonces, en estas reglas aparecen los atributos que se muestran en la fórmula. Se abre corchete. Después del corchete que viene el símbolo químico, es decir, cuando estamos escribiendo la fórmula. Primero el símbolo químico del elemento metálico central y luego se van ubicando las fórmulas de los ligandos. Los aniónicos primero, luego los neutros y por último los catiónicos si los hubiere. En realidad los catiónicos prácticamente hay muy pocos ejemplos, prácticamente no lo vamos a ver.
Si hay más de un ligando de tipo neutro iónico, se sigue el orden alfabético según el símbolo químico. En la estructura, acá aparece la escritura del ligando aqua. En la escritura de cada ligando se coloca primero el átomo que se asume unido directamente al elemento metálico central, o sea, el átomo donante. Y luego los demás átomos componen el mismo. Por eso la fórmula del agua se escribe al revés, porque el oxígeno es el átomo donante. Y luego se cierra el cortete, se coloca la carga, etc. Eso véanlo ustedes, y después vean también los ejemplos. En estos son ejemplos de formulación. En estos casos, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, dos ligandos diferentes. Nosotros vamos a trabajar con complejos con un solo átomo central, porque hay casos con más de un átomo central. Nosotros, en nuestro caso, siempre va a tener un solo átomo central, pero eventualmente podrá tener los ligandos iguales o diferentes. En estas fórmulas repasen ustedes y verifiquen estas reglas. O sea, estas fórmulas están escritas en base a las reglas anteriores. Un ejemplo, otro ejemplo y otro ejemplo. En este caso, para ilustrar mejor, son complejos de ligandos diferentes. Y después las reglas para nombrar las especies complejas, lo que se denomina reglas de nomenclatura. Si es un ion, o sea, catión o anión, se comienza con la palabra ion. Luego los ligandos se citan en función de la cantidad de veces que aparecen. En algunos casos se puede usar, en vez de decir bi o tri, se dice bis o tris. Y una cosa que es muy importante es que cómo termina el nombre. ¿Cómo termina el nombre? Yo no me voy a detener mucho en esto porque eso es algo que ustedes pueden ver perfectamente y véanlo para la clase práctica de esta semana, pero no dejamos de remarcar esta cuestión última de cómo termina el nombre, o sea, finalmente cómo se remata el nombre. Si el complejo es un catión o es neutro, o sea, no es aniónico, termina con el nombre del metal, o sea, hierro, por ejemplo. Pero si es aniónico, termina en ato, como es típico de los oxoaniones. Recuerdan nitrato, sulfato, perclorato, clorato, fosfato. Todos los oxoaniones, esos son oxoaniones que terminan en ato. En este caso, todos los complejos aniónicos, el nombre termina en ato. Y acá aparecen ejemplos en donde está justamente a partir de la fórmula, y ustedes lo pueden practicar, cómo es el nombre. Fíjense acá, en este caso, fíjense cómo se dice ion, nombran los ligandos, la cantidad de ligandos que hay, y la terminación es ato. Ferrato, no hierrato, ferrato, ni hierro. Ferrato, terminación ato, porque es anión. Este segundo, que es catión, termina con el nombre nomás del átomo central, níquel, no es niquelato, es níquel. El último también es catión, termina con el nombre, ¿cómo? El nombre a secas, el nombre que tiene el elemento metálico. Después, en este caso, cuando en el ligando dice trifluoruro de fósforo, ya hay un tri, o sea, ya hay un prefijo, ahí podemos usar la terminación quis, o sea, sería tetraquis. Ese es un ligando neutro, fíjense, es neutro, entonces níquel, 0. Y después tenemos otros ejemplos, acá. Entonces fíjense una diferencia que están marcados con color verde y color rojo,
enmarcados con 2 llaves a la izquierda. Son 2 grupos de complejos de paso, ¿no es cierto? No, están aplicadas las reglas de nomenclatura, pero acá vemos que los que están en verde, en color verde, son especies complejas. Son cationes o aniones específicos, especies complejas. Y los que están en rojo son sustancias, o sea, son especies neutras, son sustancias. A estas especies neutras, la IUPAC las llama compuestos de coordinación. Fíjense, este caso es un complejo neutro, y en este otro caso, en el segundo que está en rojo, es una sal formada por cation complejo y anión no complejo, o sea, nitrito de una especie compleja. En ese caso, cuando se trata de un compuesto que tiene el cation o el anión, ambos, compuesto con por lo menos cation, por lo menos anión, o ambos complejos, se trata de un compuesto complejo. Lo mismo que en el último caso, tengo cation, 2 cationes en este caso, porque es un caso, digamos, especial. Tengo 2 cationes no complejos y el anión es complejo. O sea, cuando el anión es complejo o el cation es complejo, los dos son complejos o es un complejo neutro, ahí se llama compuesto de coordinación. Son los rojos. Y los que están en verde son entidades de coordinación para la IUPAC o simplemente para nosotros lo vamos a llamar complejos. Lo mismo que en química general, acá es una cuestión de practicar, obviamente. Profe, perdón. ¿Se denominan complejos los verdes y los rojos? ¿Cómo? ¿Los rojos? ¿Cuál era el nombre de los compuestos que estaban en rojo? Compuestos de coordinación, Gracias. según la IUPAC, estrictamente. O es un complejo neutro, ya de por sí es una unidad neutra, porque es un compuesto complejo, neutro, o tiene anión o cation o los dos complejos. ¿Entiende? O es un complejo neutro, o tiene anión, cation o ambos como complejos. Estos son compuestos de coordinación. No se da cuenta, pues son compuestos, son sustancias. Los otros no son compuestos en realidad. Aunque uno por ahí le puede llamar compuesto complejo, pero estrictamente no son compuestos. Son especies químicas individuales. Bien, después eso véanlo ustedes. Otra cuestión muy típica, muy tradicional, emblemática de la química, es lo que ustedes vieron en química general. Si nosotros decimos, bueno, tenemos la fórmula del sulfato, es azufre, oxígeno, 4, 2 menos, bueno, ¿qué queremos saber? ¿Qué queremos conocer? La fórmula, el nombre, cómo están unidos los átomos, pero también cómo están distribuidos espacialmente esos átomos, porque yo puedo decir, bueno, ¿cómo están unidos? Este con el otro, pero a su vez, ¿cómo están distribuidos en el espacio? Entonces ahí aparece el concepto que ustedes vieron en química general, geometría. La geometría o distribución espacial de los átomos constituyentes. Entonces, ese es otro aspecto clave muy importante y que vamos a manejar mucho, muy asiduamente, respecto de los complejos. La
geometría. Si yo hablo de la geometría del sulfato, evidentemente, ¿eso qué implica? Bueno, cómo están distribuidas espacialmente. Entonces, si averiguo un poco, veo que me van a decir que el sulfato tiene el azufre en el centro y los oxígenos unidos a él. Bien. ¿Qué más falta? Esos oxígenos, ¿qué posiciones tienen en el espacio? Entonces me dicen que corresponden a los vértices de un tetraedro, alrededor del azufre central. Eso me implica, como vimos en química general, una geometría denominada tetraédrica, en ese caso en particular. Acá, normalmente o muy frecuentemente, al átomo tenemos también un átomo central, al igual que el azufre central del sulfato. Ajá, muy bien. Pero los ligandos pueden tener más de un átomo. Por ejemplo, el ligando amina, amoníaco, ligando aqua, corresponde al agua. Entonces, ¿cómo consideramos la geometría? Y una cuestión lógica, digamos. Los átomos que definen la geometría son los donantes. Es decir, ¿qué es lo que me define la geometría? Un átomo central, que es el metálico. Y además, ¿qué define la geometría? Las posiciones espaciales relativas de los átomos donantes. ¿Por qué? Y obviamente porque son los que están unidos directamente al átomo central, así como los oxígenos están unidos directamente al azufre en el sulfato. Bueno, una cosita, antes, porque ya vamos a ir terminando. Si en algún momento yo me paso, porque por ahí hay un momento que puede ser que necesite la licencia y nos corten, y nos van a cortar de golpe, vamos a tratar de evitar que así sea. Si pasa eso, bueno, yo después les complemento lo poquito que falte, así que no se preocupen por eso. Terminamos con esto es lo último que vemos entonces. ¿Cómo se define la geometría? Con un átomo, con la posición de un átomo central, que es el átomo metálico, y las posiciones espaciales de los átomos donantes de los ligandos unidos a ese elemento o átomo central. Por lo tanto, si los átomos donantes definen la geometría, como sabemos que el número de átomos donantes alrededor del central, ¿cómo se llama el número de átomos donantes alrededor del metal central? Número de coordinación. Número o índice de coordinación. Si por un lado el número de átomos donantes es el índice de coordinación y me están diciendo que los átomos donantes definen la geometría, obviamente la geometría depende del número de coordinación. Entonces acá vemos algunas geometrías, hay muchas más, es bastante vasto el panorama, pero vamos a mencionar las más comunes. La mínima normalmente es con índice de coordinación 2, corresponde siempre a una distribución espacial lineal, o sea, dos átomos donantes, que pueden ser un ligando monodentado o dos monodentados. Normalmente son dos monodentados. Y acá es casi exclusivamente, salvo casos raros, la geometría es lineal. Digo esto ¿por qué? Porque si ustedes recuerdan lo que vieron en química general, y es bueno que lo repasen, si tienen oportunidad y tiempo, en química general, cuando el índice de coordinación es 2, por ejemplo, contando dióxido de carbono, un átomo central, dos átomos unidos, y agua, un átomo central del oxígeno, dos hidrógenos unidos,
En un caso es lineal y en otro caso es angular. O sea, hay dos posibilidades para las unidades que no son complejas, las comunes, las que vieron en química general. Lineal o angular. En este caso es prácticamente exclusivamente lineal. Y la geometría se denomina lineal. Bueno, ahí en realidad debería estar al revés. La geometría se llama lineal y la distribución espacial es esquemáticamente esta. De todo modo, la distribución espacial o la geometría se denomina lineal. Y acá hay un dibujito, simplemente la X representa simplemente átomo donante. Un átomo donante más allá de los otros átomos de cada ligante. La M, obviamente, es el metal o elemento central. Ejemplos. Ustedes aplican, intentan nombrar estos, les va a salir diciano argentato 1. Recuerden que en el nombre es fundamental terminar con el nombre del elemento, con o sin ato según corresponda, y el número de oxidación. Por eso sería diciano argentato 1. Es una típica especie lineal. Después, con 4 tenemos 2. Una es la cuadrada plana y la otra es la tetraédrica que ustedes ya conocen. La cuadrada plana implica el átomo metálico en el centro y los 4 átomos donantes que definen el índice de coordinación 4, los 4 átomos donantes ubicados en un cuadrado, en los vértices de un cuadrado, un centro en M. Ejemplo, tetraamina platino 2. Y después está la tetraédrica que ustedes ya conocen, tetracarbonilo níquel 0, que es uno de los ejemplos que vimos, de los tres ejemplos que vimos al principio. Y por último mencionamos, volviendo a insistir que hay muchas otras, pero las que nos van a interesar son fundamentalmente estas, la de índice de coordinación o número de coordinación 6. Las cuales hay más de una, pero la que es por lejos la más importante, incluso no la de índice de coordinación 6, sino tal vez la más emblemática, la más estudiada, la más entendida, tal vez la geometría octaédrica o distribución espacial octaédrica. Que corresponde a un cuerpo, obviamente imaginario, definido por las posiciones de los 6 átomos donantes, marcados como X, alrededor del átomo central, y cada uno de esos átomos donantes están ubicados en los vértices de un octaedro imaginario, obviamente, alrededor del átomo central. Ya volvemos para atrás en el modelo que habíamos visto, a ver si acá. En este modelo se ve justamente índice de coordinación 6. Esta es una típica geometría octaédrica. Ejemplos, ese complejo amina, y un conjunto, un tipo de complejos octaédricos o eventualmente tetraédricos que se denominan acuocomplejos, que los vamos a ver muy seguido y que lo forman los cationes muy frecuentemente en solución acuosa. Se denominan acuocomplejos, como el que vimos, el primero que vimos, el hexa-aqua hierro 3, en este caso es hexa, aqua, cobalto, porque es catión, no es cobaltato, es cobalto porque es catión, 2. El 2 es el número de oxidación del
metal central en este caso. Recuerden que los números de oxidación, salvo el 0, cuando se nombra y se remata el nombre con el nombre del metal terminado o no en ato, ese número de oxidación va con números romanos, que corresponde a la nomenclatura denominada stock. Bueno, esos acuocomplejos, los hexaacuocomplejos, son ejemplos típicos de la geometría octaédrica típica. Y esta geometría octaédrica es la que más vamos a estudiar junto con la tetraédrica, algo de la cuadrada plana y algo de la lineal. Pero la que más vamos a ver son la octaédrica y la tetraédrica. Ahí después tienen ustedes dos dibujos de los cuerpos geométricos ideales que representan estas geometrías, el octaedro y el tetraedro. Y después también tienen dos esquemas, fíjense, este esquema es muy parecido al del modelo del complejo de cromo con amina que vimos antes. El octaedro tiene 3 ejes perpendiculares, y se puede considerar en relación a un cubo, las posiciones octaédricas son correspondientes a los centros de las caras. Es decir, si nosotros tomamos un cubo y marcamos los centros de cada una de las 6 caras, esos 6 puntos, obviamente el cubo es un hexaedro, tiene 6 caras iguales, cuadradas. Si marcamos los puntos medios, los centros de las 6 caras, esos puntos corresponden a los vértices de un octaedro. Y en el caso del tetraedro, son 4, obviamente, posiciones, corresponden a 2 posiciones en diagonal en la cara superior, el techo del cubo, y 2 posiciones cruzadas con respecto a las anteriores, también en diagonal, pero cruzadas con respecto a la anterior, en la base, o sea, en el piso del cubo. Eso es un poco como para situarse un poco más espacialmente, geométricamente, respecto del tetraedro y el octaedro en el cubo. Bueno, y otra cuestión que por ahí vamos a ir necesitando es que bueno, esto se los voy a colocar se los voy a grabar en un videito a continuación, porque no vamos a tener tiempo. Esta parte probablemente la necesito ya para el coloquio, ya se los grabo a continuación y se los coloco como complemento de esta clase. Es una cosa que vamos a utilizar mucho porque los metales de transición que vamos a ver en los complejos tienen un nivel D completo o semicompleto, o sea, van a ser muy importantes los electrones D, en este caso, como vemos en esta simbología. Así que eso, bueno, como ya deberemos entregar la licencia, se los voy a colocar en un videito, con un videito adicional para completar lo que estuvimos viendo. Bueno, entonces terminamos por hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en comunicarse, ya sea en principio correo electrónico o en las consultas que están programadas. Así que, bueno, es todo por hoy. Que tengan muy buenos días. ¿Alguna pregunta final? Perdón, ¿esto va a subir, profe, hoy para la clase del jueves? Porque no copié la parte de nomenclatura y todo eso, las reglas de nomenclatura, porque lo pasó muy rápido y era mucho.
No, pero eso lo tenés en el... Estas diapositivas están ahí en lo que yo les mandé. Yo ya se las mandé esta teoría. Ok. Porque se cayó ahí el entorno, entonces no pude entrar y no vi todavía. Sí, no se podía entrar, sí. Yo se las mandé por correo. Entorno, sí. Se la mandé por correo, todavía creo que no la colgué en el entorno, pero la voy a poner en el entorno también. Y este complementa este pedacito que nos va a faltar, que nos faltó. Ok, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces, que tengan buen día. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, chao. Gracias Chao, a nos ustedes. vemos. Luego.